Y le va a funcionar normal y va a tener vida. Pero nunca se llegó a este punto. Es un corazón, estoy hablando de cosas que no conozco y ahora vamos a hablar con un especialista, porque imagino yo que todo el mundo médico está mirando esto con mucho detalle. Decía, es un corazón genéticamente modificado, es decir, el corazón de un animal genéticamente modificado para que su corazón sea compatible con el cuerpo de un ser humano. Imagínense la cantidad de posibilidades que esto abre si esto fuera masivo. Florencia Renedo es coordinadora del Servicio de Insuficiencia Cardíaca, Soporte Circulatorio Mecánico y Trasplante Cardíaco del Hospital Favaloro. Favaloro fue un tipo muy importante en el laburo con el corazón, de las técnicas cardíacas, etcétera. Doctora Renedo, Ernesto Tenenbaum la saluda, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Ernesto, ¿cómo estás? No, estaba pensando que uno entra a la Fundación Favaloro y ve un gran corazón ahí, como una escultura, ¿no? Como me decías, te escuché con No, cierta decía que interferencia. uno entra a la Fundación Favaloro y ve un gran corazón, una escultura de un gran corazón, y el mismo símbolo de la fundación es un corazón, ¿no? Exactamente, el símbolo de fundación al ingreso de la institución es un corazón y, como usted dice, en el hall central hay dos grandes estructuras de corazón. A ver, ¿me puedes tutear? Porque así nos tuteamos los dos. Contame, vos veías las noticias, me imagino que sabías del acercamiento, de las pruebas que están haciendo con esto. ¿Qué es lo que alguien que no sabe nada tiene que entender de esto? Bien, sí, la realidad es que precisamente como bien vos decías recién, es la primera vez que se realiza un trasplante interespecie, ¿no? Lo que se llama un xenotrasplante, en este caso, de un animal, que en este caso es un cerdo, a lo que es un ser humano. Obviamente este procedimiento es un procedimiento experimental, como lo fue también en su momento, en 1967, el primer trasplante cardíaco que se realizó, en este caso obviamente interhumano, por el doctor Christian Bernard en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. La realidad es que es un procedimiento experimental, es la primera vez que se está realizando el implante de un órgano, ¿no? Genéticamente modificado para que pueda ser aceptable, sea compatible, ¿no? En un ser humano. Lo que acabas de decir, no sé si por ahí yo malinterpreto, porque estas cosas me produce mucho optimismo, pero le da una dimensión. Vos decís, esto tiene la dimensión que tuvo el primer trasplante que se hizo en 1967 de corazón. O sea, hoy yo trataba de comparar un hecho parecido y me acordaba cuando yo era chico que se habló de hay una bebé de probeta, como el primer bebé nacido en una técnica de fertilización asistida, y después fue masivo. No sé si tiene esa dimensión histórica esto. Yo creo que todavía nos queda mucho para aprender y mucho por recorrer dentro de este área, ¿no? Como en su momento también lo fue el trasplante cardíaco, como yo decía, el primer trasplante cardíaco realizado en humanos. No deja de ser un procedimiento experimental y la realidad es que, como se mencionaba en la nota, este paciente ha sobrevivido al implante y está cursando sus primeros días de lo que es el postoperatorio. La realidad es que tenemos que ver los resultados en el seguimiento a largo plazo, ¿no? Como para ver si esto puede en algún momento llegar a ser una práctica sistemática. La verdad que creo que al momento estamos muy lejos de eso y de poder afirmar algo, pero sí mencionar que es, digamos, un hito en lo que es la historia de la ciencia, en lo que es la historia del trasplante, porque esto también nos abre una puerta a quizás una posibilidad más, considerando la escasez de órganos que tenemos, ¿no? En lo que es la lista de espera de diferentes tipos de órganos a nivel mundial, ¿no? Sabemos que principalmente cuando uno habla de trasplante, yo hago trasplante cardíaco en particular, ¿no? Pero cuando uno habla de trasplante sabemos que una de las limitantes es la gran cantidad de pacientes en lista de espera debido a la escasez de donantes. Florencia, ¿cuántos años hace que sos médica y que te dedicas a esto? Yo hace ya 14 años que soy médica y hace un poquito más de 10 años que soy cardióloga. Y bueno, en la recorrida de lo que es la cardiología, siempre me gustó mucho más lo que es el intensivismo, realizar recuperación cardiovascular en su momento, y ahí también descubrí mi interés por lo que era la insuficiencia cardíaca avanzada y el trasplante, ¿no? Y puntualmente en ese momento decidí especializarme en esto y desde ahí es que estoy trabajando en el área. Y estoy trabajando, además está decir, en una institución que tiene una larga trayectoria dentro de lo que es la cardiología y dentro de lo que es el trasplante multiorgánico hoy en día. En nuestra institución se realizan trasplantes
cardíacos, pulmonares, renales, hepáticos, multiorgánicos. Si podés ponerlo o en números o en la manera que se te ocurra, decir cuánto se avanzó en estos 10 años, decir, mirá, antes, se me ocurre, antes de cada 3 trasplantes cardíacos sobrevivía 5 años después 1 y ahora sobreviven 2,5, no sé, cualquier cosa que vos puedas decir, mira, estos 10 años yo vi avanzar la ciencia en esto. La realidad es que en los últimos años sabemos que la expectativa de vida de estos pacientes logra más allá de los 5 años ser superior a lo que es el 80 o el 90%. Sabemos que es una posibilidad en una población muy seleccionada de pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada, donde ya se han agotado múltiples instancias terapéuticas previo a pensar en lo que es el trasplante cardíaco. Y cada vez se está obviamente avanzando más en el conocimiento de lo que es el tratamiento inmunosupresor y la realidad de diferentes subpoblaciones de riesgo. También quizás hoy bajo determinadas condiciones pueden llegar también a recibir un trasplante. Y decías, más del 80% o el 90% vive más de 5 años después del trasplante. ¿Y más de 10 años? El porcentaje es similar, exacto, es alrededor de un 80 a un 90% de aquellos pacientes que pueden llegar a sobrevivir más de 10 años. Uno habla de una expectativa de vida media, ¿no?, de esta población de pacientes, descartando lo que es el primer año del trasplante, que es cercano a los 14 años. Esto obviamente son registros, reportes internacionales, obviamente que esto varía en cada país y en cada centro, ¿no? Florencia, y cuando se empieza a hablar de los trasplantes interespecies, ¿qué es lo que falta? Vos decís, bueno, hay muchas cosas que faltan para que esto sea masivo. ¿Qué, por ejemplo? En realidad yo creo que puntualmente comenzar a tener un mayor número de esta posibilidad, ¿no?, de estas intervenciones, para precisamente detectar cuáles son las potenciales complicaciones, cuáles son los potenciales riesgos, y poder irlos, resolviendo sobre el momento, ¿no? La realidad acá puntualmente es que estamos hablando de un trasplante interespecie con esta diferencia a nivel genética y del genoma. Sabemos que genéticamente, precisamente, el cerdo es muy similar a lo que es el genoma humano, por eso es que también se comenzó a investigar en este grupo de animales, y obviamente el avance de la ciencia y la posibilidad de esta intervención genética o esta edición a nivel genético para lograr lo que es la compatibilidad. ¿Y vos te imaginás un futuro, a ver, hagamos ciencia ficción, en ponerle 20 años, 25 años, donde en base a estas técnicas haya disponibilidad infinita de órganos? La realidad es que creo que, como usted bien dijo, sería un poco proyectar muy a futuro, ¿no? Sería un poco de ciencia ficción, como quien dice, hoy en día. No creo que sea algo imposible. Yo creo que la ciencia ha avanzado y está avanzando mucho, y pareciera que cada vez más rápidamente a lo largo de los años. Además es para decir que en este caso, bueno, la aprobación de este puntualmente trasplante que se realizó fue a través de, una aprobación de uso compasivo, ¿no? Un caso muy particular de un paciente que había sido, excluido en la que es la lista de espera para recibir un corazón claro, alguien humano. Que si no se hacía esto se moría, entonces se arriesgó a hacerlo. Exactamente, fue una aprobación bajo, lo que se llama uso compasivo, una situación excepcional, pero yo creo que si esto nos muestra una posibilidad de ampliar precisamente lo que es el pool de donantes, vamos a poder seguir avanzando hacia eso, y obviamente queda mucho por estudiar y por investigar, y más que nada, sobre todo, ver la evolución de este paciente a largo plazo, ¿no? Ahora, Florencia, ¿qué le genera en la cabeza a alguien tener un corazón de un chanchito? Sí, bueno, ahí también es todo un tema. Creo que en realidad es mirarlo desde el lado de esta posibilidad de poder seguir viviendo, ¿no? Cuando uno llega quizás a una instancia donde se les han agotado las opciones terapéuticas, ¿no? Para poder mejorar su calidad de vida y sus años de sobrevida. Creo que uno tiene que mirarlo desde ese punto de vista, ¿no? Como una posibilidad para poder seguir viviendo, para poder seguir proyectando. Me parece que Gustavo Gravia te quiere hacer una pregunta. Gustavo.
Sí, Doc, ¿cómo le va? Buen día. Me Buen interesaba mucho el tema del por qué el cerdo. Usted en algún momento dijo que el corazón del cerdo era el genéticamente más cercano al humano. Uno quizás por desconocimiento pensaba que era el del mono. En este caso, ¿tienen que ser, no sé, cerdos criados específicamente para este tipo, no sé, para algún tipo de experimento médico como este trasplante? ¿Cualquier cerdo que hoy está en una granja, supongamos en La Pampa, puede ser utilizado para este tipo de trasplante? La realidad es que en realidad, bueno, digamos, genéticamente el cerdo como raza en sí, como especie animal en sí, se ha encontrado que es en investigaciones y demás, que esto lleva muchos años, digamos, de estudio, es el que genéticamente más similitud tiene con lo que es, digamos, el ser humano. La realidad es que es la especie en general, ¿no? En este caso los cerdos los que comparten y tienen ese genoma tan, digamos, similar o el más parecido, digamos, a lo que es la especie humana. Florencia, yo creo que vamos a tener órganos, infinita disponibilidad de órganos, pero en mucho tiempo, ¿no? No es que es rápido, pero es evidente que hay un avance en todas las áreas muy, muy fuerte, pero que quién dice, ¿no? En este momento no la tenemos. Contanos un poquito qué es lo que pasa con la donación de órganos en la Argentina, en la medida que puedas. Bien, en realidad, bueno, es un tema muy, muy, muy amplio. Nosotros sabemos que a nivel mundial y a nivel de lo que es la Argentina, determinados centros realizan trasplantes de diferente tipo. Se está realizando lo que es trasplante cardíaco, trasplante pulmonar, trasplante renal, trasplante hepático, trasplante de renopáncreas, trasplante de intestino. También hay trasplantes cardiorenales, cardiohepáticos, trasplantes combinados o trasplantes multiorgánicos que obviamente requieren para su éxito, ¿no? En el seguimiento a largo plazo no solamente de la tecnología, sino sobre todo de la experiencia del grupo, ¿no? Del equipo médico que maneja y que sigue este tipo de pacientes. Ahora, pero lo que te decía es, ¿la donación de órganos es suficiente? ¿Cómo está en eso? No, la realidad es que, digamos, tanto a nivel mundial como a nivel país hay una escasez digamos, importantes de donantes. Digamos, es mucho más la cantidad de pacientes que tenemos en lista de espera en relación al número de donantes, ¿no? Eso varía también país a país y a nivel mundial. Pero acá en la Argentina, ¿hay gente que se muere porque no recibe órganos a tiempo? Exacto, eso ocurre en el país como también a nivel mundial, ¿no? Lo que es la mortalidad en lista de espera existe, es variable según qué tipo de órgano uno también considere, pero precisamente es una problemática lo que es la escasez de donantes. Por eso es que también cada vez se intenta mejorar y sobre todo el foco hoy en día está a nivel de lo que es la procuración de órganos, es decir, el cuidado de aquellos pacientes que pueden llegar a ser potenciales donantes para precisamente poder tener, ¿no? este recurso tan necesario como es el trasplante. Dado que según lo que uno lee o el lugar común dice que cada persona que si cuando muere dona sus órganos puede salvar 7 vidas porque dona varios órganos. Es una cosa que tiene que ver con la mezquindad o con la ignorancia humana, porque si todo el mundo que se anotara como donante, habría un montón de órganos que no hay, ¿no? ¿O me equivoco? En realidad, sí, uno tiene que pensar que, obviamente, como bien sabemos, no tenemos hoy en día la ley del donante presunto. Uno puede, digamos, manifestar no querer ser donante, pero también creo que eso es algo que a lo largo del tiempo va a ir cambiando, y es algo quizás a nivel de conocimiento o a nivel cultural, el saber, digamos, cómo digamos se maneja todo esto de lo que es la ablación y el implante, cómo opera, cómo trabaja, digamos, el INCUCAI, ¿no? Siendo algo totalmente transparente y evaluando también la posibilidad de, siempre creo que uno tiene que pensar que uno puede estar tanto como digamos, como donante como receptor, ¿no? Uno puede llegar a estar en algún momento de su vida en alguna de las dos situaciones y creo que eso también pasa un poco por lo que es la empatía y también ponerse en el lugar del otro, ¿no? Cuando uno tiene quizás un familiar que puede ser un potencial donante, pensar a la cantidad de personas que puede llegar a estar ayudando.